El mercado en los márgenes de la galaxia era un lugar donde se reunían los olvidados. Era un centro caótico y extenso, de comercio interestelar, pero no del tipo que atraía a los ciudadanos más ricos o poderosos de la galaxia. Los puestos estaban llenos de tecnologías descartadas, armamento obsoleto y criaturas que nadie más quería. El aire estaba espeso con el olor de especias alienígenas, el reclamo de los comerciantes que regateaban en idiomas que la mayoría de los humanos no podían entender y el ladrido ocasional de una bestia enjaulada. Entre este lío enredado de cosas olvidadas, yacía la criatura que nadie se atrevía a reclamar, un perro o algo parecido a uno. Era enorme incluso para los estándares alienígenas, su cuerpo descomunal y su furia. Sus ojos, una vez brillantes, ahora estaban apagados y no reflejaban nada más que una larga cadena de decepciones. El hocico de la bestia estaba asustado, sus patas le clavaban. Parecía feroz, pero aquellos que la miraban rápidamente se apartaban, repelidos por su apariencia. Para ellos, era solo otra cosa fea no deseada durante días. Nadie se acercó a ella, nadie lo alimentaron, y nadie mostró el más mínimo interés. Los mercaderes alienígenas que habían arrastrado a la pobre criatura de un planeta distante, ahora la veían como una reliquia de carga de una vela fallida, abandonada por alguna familia noble que no podía soportar la vergüenza de poseer una mascota tan defectuosa. Entonces, en un día como cualquier otro, algo cambió. Jack Archer, un soldado humano estacionado en el planeta, estaba en una patrulla de rutina por el mercado. Jack había visto su parte justa de batallas en toda la galaxia, desde escaramuzas con el dominio reptiliano hasta misiones encubiertas en las lunas heladas de Olar. Su piel estaba marcada con las quemaduras de las armas de energía y sus músculos dolían con el peso de demasiados años de guerra, pero su mente estaba aguda y debajo del exterior endurecido de un soldado experimentado había un corazón que aún no se había extinguido por los horrores del conflicto. Se suponía que Jack no debía estar aquí. Su misión estaba lejos del bullicioso mercado, pero algo lo había desviado del rumbo mientras se abría paso a través del estrechos. Pasillos sus ojos escanearon las filas de tecnología alienígena y extrañas criaturas nada. Captó su interés hasta que vio a la criatura gigante parecida a un perro desplomada en un rincón oscuro encadenada a un poste oxidado. La vista de la bestia lo detuvo en seco. La cosa era enorme, más grande que cualquier perro que Jack hubiera visto. Su pelaje áspero era irregular, y su cara era un feo laberinto de cicatrices, pero lo que más impactó a Jack fueron sus ojos. Había una tristeza allí, una pena profunda y obsesionante que reflejaba su propio cansancio. Por un momento se miraron, el uno al otro, dos criaturas derrotadas por la galaxia, cada una esperando que la otra mirara hacia otro lado. Pero Jack no miró hacia otro lado. En lugar de eso, dio un paso adelante. Sus botas resonaron contra el suelo de metal mientras se acercaba a la criatura encadenada. Las orejas de la bestia se movieron, pero no gruñó ni se retiró. Jack se agachó con su cara ahora al nivel de los animales. Lentamente metió la mano en su bolsillo, sacando un pequeño trozo de carne seca de sus raciones. «Oye, grandullón», Jack murmuró, extendiendo su mano con cautela. «Pareces que has pasado por un momento difícil». La criatura dudó. Su nariz se movió nerviosamente mientras olfateaba el aire por un momento. Jack pensó que podría ignorarlo como había ignorado a todos los demás transeúntes, pero luego, con un movimiento cauteloso, estiró su cuello y con cautela tomó la comida de la mano de Jack. El soldado sonrió con una pequeña sonrisa suave que no había adornado su rostro en semanas. «No da tanto miedo después de todo», Jack dijo en voz baja. Se quedó allí unos minutos más, acariciando suavemente el pelaje enmarañado de la criatura. No creció ni se apartó, en cambio, pareció relajarse. Bajo el toque de Jack, como si este pequeño acto de bondad fuera el primero que había experimentado en mucho tiempo. Cuando Jack se puso de pie, miró al comerciante alienígena cercano que había estado observando el intercambio con leve interés. «¿Cuánto por el perro?», Jack preguntó, con voz casual pero firme. El comerciante parpadeó con sorpresa. Sorpresa. Sus ojos se movieron de Jack a la enorme criatura a su lado. Esa cosa se burló. «Es inútil». «Inútil». Iba a dejarla.
La semana que viene, la mandíbula de Jack se tensó. Había visto demasiadas vidas, descartadas por aquellos que pensaban que no tenían valor y no estaba dispuesto a permitir que eso volviera a suceder. «Me lo llevo», dijo Jack. «¿Cuánto cuesta?», dijo el comerciante. «Tómalo sin cargo. No vale la pena la molestia». Jack asintió. Soltó la cadena del poste y la envolvió alrededor de su mano. La bestia lo siguió sin resistencia. Sus pasos pesados resonaron junto a los suyos mientras dejaban atrás el mercado mientras caminaban por las calles abarrotadas. Jack miró. A su nuevo compañero, «No eres inútil», murmuró más para sí mismo que para la criatura, «no para mí». Y con eso comenzó su improbable viaje juntos. Jack guió a la enorme criatura por las calles estrechas, pasando las escaleras de espectadores curiosos. La sola presencia de la bestia hizo que la gente les diera un amplio suspiro. Pero no pareció molestar a Jack. No era alguien que buscara atención, y sabía que el alienígena con forma de perro tampoco lo era. Juntos caminaron en silencio. Dos almas que habían sido ignoradas por la galaxia ahora avanzaban con un propósito compartido, aunque Jack no estaba completamente seguro de cuál era ese propósito todavía. El puesto militar donde estaba Jack estaba ubicado justo afuera de la ciudad. Era un marcado contraste con el caótico mercado, un lugar de orden y disciplina mientras se acercaban. Algunos soldados de servicio le dieron a Jack miradas perplejas. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la enorme criatura a su lado. «Ah, Jack, ¿qué es eso?», preguntó uno de los guardias dando un paso adelante, pero, manteniendo la distancia, lo encontró en el mercado. «Lo iban a sacrificar. Tráiganlo de vuelta aquí». Jack respondió casualmente. El guardia miró a la criatura con cansancio. «Parece que podría destrozar a alguien si quisiera». Jack negó con la cabeza. «Es inofensivo. Solo necesito que alguien le dé un dan». El guardia no presionó más y le hizo señas a Jack y a su nuevo compañero para que pasaran por la puerta. Jack se dirigió a los cuarteles, donde tendría que averiguar qué hacer a continuación. No había pensado exactamente en esto, pero algo en la criatura parecida a un perro que lo había atraído lo hizo actuar sin dudarlo. Tal vez fue porque Jack había pasado tantos años sintiéndose como una herramienta desechable. Un suitor, usado y descartado por los caprichos de los interminables conflictos de la galaxia. Una vez dentro de sus aposentos, Jack desabrochó la cadena del cuello de la criatura. La bestia se sentó pesadamente en el suelo. Su gran marco casi llenaba el pequeño espacio. Miró a su alrededor, con esos mismos ojos tristes, como si no estuviera seguro de qué hacer a continuación. Jack se arrodilló junto a él su mano una vez más, encontrando su camino hacia el pelaje de la criatura. «No tienes un nombre, ¿tú?», Jack reflexionó. En voz alta pensó por un momento mirando fijamente la cara asustada del perro. «¿Qué tal?». Titán. La criatura no reaccionó, pero Jack sonrió para sí mismo. «Sí, Titán». Convulsiones durante los siguientes días. Titán comenzó a adaptarse a su nuevo hogar. Jack se aseguró de alimentarlo ofreciéndole restos de sus propias raciones cuando fuera necesario, y encontró tiempo para llevarlo a caminar fuera de la base. Los otros soldados estaban cansados al principio, pero rápidamente vieron que Titán no era la amenaza que parecía ser. De hecho, la criatura parecía casi gentil, siguiendo a Jack con lealtad silenciosa. A medida que el vínculo entre ellos crecía, Jack comenzó a notar algo más sobre Titán. Había una inteligencia detrás de esos ojos, algo más profundo que los instintos animales que asumió al principio. No era solo la forma en que Titán respondía a las órdenes o cómo parecía. Entender las palabras de Jack era la forma en que miraba el mundo a su alrededor, como si él siempre estaba calculando, siempre consciente. Una noche, mientras Jack estaba sentado en su habitación, puliendo su equipo, Titán de repente se puso de pie. Sus orejas se erguían y su cuerpo se tensó. Jack frunció el ceño y miró a la criatura. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, pero Titán no respondió. La criatura se movió hacia la puerta, olfateó el aire y lanzó un growl bajo. Los instintos de Jack entraron en acción. Algo estaba mal. Agarró su arma y siguió a Titán fuera de la habitación. El alienígena con forma de perro lo guió a través de la base. Pasó filas de cuarteles y edificios de almacenamiento hasta que llegaron a la cerca perimetral. Allí, en la tenue luz del sol poniente, Jack lo vio sombras, moviéndose justo más allá de la cerca. Intruso sin pensar, Jack corrió con su arma, su dedo flotando sobre el gatillo.
Pero antes de que pudiera actuar, Titán se puso en movimiento. La forma masiva de la criatura saltó sobre la cerca con una agilidad sorprendente. Aterrizó silenciosamente en el otro lado. Jack observó con asombro cómo Titán se lanzaba hacia las sombras. Su enorme cuerpo, sorprendentemente sigiloso para algo tan grande, disparos estalló desde el otro lado de la valla. El corazón de Jack se aceleró mientras corría hacia adelante con su arma lista. Podía escuchar los sonidos de una lucha. Las profundidades de los titanes se mezclaban con los gritos de pánico de los intrusos cuando Jack finalmente llegó a la escena. Vio 3 figuras armadas tiradas en el suelo. Titán incapacitado estaba de pie sobre ellos con su pecho Hing, pero no los había matado. Solo los había desarmado y deshabilitado con una eficiencia aterradora. Jack bajó su arma con los ojos bien abiertos mientras se acercaba al buen chico. Titán murmuró, acariciando la cabeza de la criatura. Titán resopló, sentándose al lado de Jack, como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Jack miró a los intrusos, reconociéndolos como parte de una pandilla local que había estado causando problemas para el puesto de avanzada, pidió refuerzos por radio, y en 1900 minutos, los soldados llegaron para detener a los posibles atacantes mientras se manejaba la situación. Jack no podía quitarse la sensación de que Titán era más que un animal. Había algo en la forma en que había actuado, la forma en que había protegido. A Jack y el puesto de avanzada, sin dudarlo, era como si Titán entendiera el peligro. Sabía exactamente cómo neutralizar la amenaza sin quitar una vida más tarde esa noche, mientras Jack estaba sentado en su habitación. Una vez más, Titán yacía a sus pies y no pudo evitar preguntarse de dónde había salido esta criatura. ¿Por qué había pasado antes de terminar en ese mercado abandonado y no deseado? Jack no tenía las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Titán no era solo una mascota, era algo mucho más extraordinario y Jack estaba decidido a descubrir exactamente qué era eso. Pasaron algunos días sin incidentes, pero la mente de Jack seguía volviendo a esa noche. No podía evitar la sensación de que Titán era más de lo que parecía. La criatura había demostrado inteligencia, precisión y una calma frente al peligro que iba más allá del instinto animal. Titán no había estado simplemente reaccionando, había estado pensando. Jack pasó más tiempo con Titán observándolo de cerca, tratando de armar el rompecabezas cuando salían a caminar. La bestia parecía más consciente de su entorno de lo que cualquier animal normal debería ser. De vez en cuando se detenía y escaneaba el horizonte como si buscara algo que Jack no podía ver, y por la noche, Jack a veces atrapaba a Titán mirando las estrellas a través de la pequeña ventana de su habitación. Había una extraña melancolía en sus ojos. Durante una de esas tardes tranquilas, Jack decidió que necesitaba respuestas. No le había preguntado al comerciante en el mercado sobre los orígenes de Titán en ese momento. No le había importado, pero ahora Jack estaba seguro de que había más en la historia. No estaba seguro por dónde empezar, pero había un lugar al que podía recurrir en busca de ayuda: la División de Tecnología Básica. A la mañana siguiente, Jack hizo una pregunta. Su camino hacia el laboratorio tecnológico Titán caminaba a su lado como siempre. El laboratorio estaba dirigido por la teniente Sarah W.I., una brillante ingeniera y científica que tenía reputación de ser capaz de resolver cualquier misterio, ya fuera tecnología alienígena o ruinas antiguas. Jack había trabajado con ella antes y sabía que era alguien en quien podía confiar. Cuando entraron al laboratorio, Sarah estaba encorvada sobre una mesa jugando con una pieza de maquinaria alienígena. Su cabello, corto y sus manos manchadas de aceite, le daban el aspecto de alguien que pasaba más tiempo con máquinas que con personas, lo cual era mayormente cierto. Levantó la vista cuando Jack se acercó. Sus ojos se entrecerraron al ver a Titán. «Bueno, esto es una sorpresa», dijo limpiándose las manos con un trapo. «¿Cuál es la historia con el grandote?» «Eso es lo que vine a averiguar», respondió Jack apoyado en la mesa. «Lo recogió en el mercado hace unos días. Es diferente. Más inteligente que cualquier animal que haya visto. Esperaba que pudieras ayudarme a descubrir qué es realmente». Sarah levantó una ceja, caminando alrededor de Titán y examinándolo desde todos los ángulos.
¿No parece algo de... ¿Por aquí? Murmuró. Dices que es inteligente. Jack asintió. Derribó a 3 intrusos armados en la cerca perimetral. La otra noche los desactivó sin matarlos. Sabía exactamente. Lo que estaba haciendo Sarah frunció el ceño, claramente intrigada. Veamos si podemos cavar un poco más profundo. Tengo un escáner que podría detectar algo inusual. Tomó un dispositivo portátil de un estante cercano y le hizo un gesto a Titán para que se sentara. La criatura obedeció bajándose al suelo con un golpe suave. Sarah activó el escáner pasándolo por el cuerpo de Titán, frunciendo el ceño mientras estudiaba la lectura. Esto es extraño, dijo después de un momento. Tiene muchos implantes avanzados. Algo de esta tecnología es mucho más allá de todo lo que he visto antes. El estómago de Jack se tensó. Implantes. ¿Qué tipo de implantes? Sarah negó con la cabeza con fuerza para decir días sin un escaneo más profundo, pero lo que sea que sean, no son solo cibernética estándar, están integrados en su sistema nervioso. Posiblemente incluso su cerebro ha sido mejorado. Jack exhaló. Lentamente las piezas empezaron a encajar, así que no es solo un perro alienígena, ha sido modificado por quien Sarah shrugged podría ser cualquiera con la tecnología adecuada aún. Experimento militar. Algún científico rebelde. Tal vez incluso una de las grandes corporaciones alienígenas, pero no hay registro de nada como esto en este planeta o en ninguno de los sistemas cercanos. Para el caso Jack, se agachó al lado de Titán, pasando una mano sobre el pelaje de la criatura. Titán lo miró con esos ojos conocedores, y por primera vez Jack sintió que estaba mirando a alguien. ¿No algo que hacemos ahora? Jack preguntó, más para sí mismo que para Sarah. Sarah suspiró dejando el escáner a un lado. Puedo intentar investigar más sobre esto, pero sin saber quién hizo esto o por qué. Estamos en la oscuridad. Supongo que quien lo creó quería un arma a algo inteligente, poderoso y obediente. Jack frunció el ceño. Titán no es un arma, Sarah. Lo miró fijamente. No para ti, tal vez, pero para quien lo creó podría haber sido algo completamente diferente. El pensamiento dejó un sabor amargo en la boca de Jack. Él no podía imaginar a nadie que viera a Titán como una simple herramienta para usar y descartar. La criatura ya había pasado por suficiente abandono y dejada morir en ese mercado. ¿Puedes mantener esto entre nosotros? Jack preguntó en voz baja. No quiero que nadie más se entere de esto hasta que sepamos más. Sarah asintió, por supuesto, pero ten cuidado, Jack. Si alguien se tomó tantas molestias para... Créelo, podrían venir a buscarlo. Jack le agradeció a Sarah y dejó el laboratorio. Su mente zumbaba con nuevas preguntas. Titán lo siguió en silencio a su lado, tan leal como siempre. Pero ahora Jack no podía evitar preguntarse qué había sido Titán antes y cuánto de ese pasado todavía estaba dentro de él. Cuando el sol se puso y regresaron a las habitaciones de Jack, el soldado se sentó pesadamente en su litera. Titán se acurrucó a sus pies, su cuerpo masivo ocupaba la mayor parte del espacio del piso. Jack miró a la criatura. Su mente corría a toda velocidad. Tú y yo, Titán, murmuró. Resolveremos esto juntos. Titán levantó la cabeza ligeramente. Sus orejas se movieron nerviosamente como si entendiera. Jack suspiró, recostándose contra la pared. No estaba seguro de lo que vendría después, pero una cosa era segura. Este viaje estaba lejos de terminar, y cuanto más aprendía, más peligroso parecía volverse. Los días se convirtieron en semanas, y a pesar de las preguntas persistentes sobre Tai, la vida en la base continuó como de costumbre. Jack había regresado a sus deberes habituales, patrullando el perímetro, supervisando la logística y manteniendo la frágil paz en esta remota planeta. Pero Titán se había convertido en algo más que un compañero. Era un protector silencioso, una presencia constante al lado de Jack, pero Jack no podía quitarse la molesta sensación de que alguien en algún lugar lo estaba observando. Había pasado años en el ejército y sus instintos estaban afinados. Había momentos durante sus patrullas en los que veía una sombra fugaz en el rabillo del ojo o sentía que se le erizaban los cabellos de la nuca como si lo estuvieran siguiendo, pero cada vez que se giraba no había nada.
El registro de seguridad de la base no mostraba ninguna actividad inusual y sus camaradas se reían cuando lo mencionaba. Aún así, Jack no podía ignorar la creciente sensación de que le había confiado a Sarah sobre los sentimientos extraños, pero incluso ella parecía escéptica. Nadie ha violado el jarrón. Jack, he revisado 3 veces los escáneres. Si alguien está mirando, son muy buenos ocultándolo. Ella había dicho una noche que, mientras Jack y Titán caminaban por el perímetro exterior de la base, el aire se sentía inusualmente tranquilo. Los sonidos habituales de la vida silvestre distante estaban ausentes, reemplazados por un silencio inquietante que hizo que la piel de Jack Escosor miró hacia abajo a Titán, que también se había detenido, su cuerpo tenso, oídos alerta, los ojos de la bestia. Estaban fijos en algo justo más allá de la cresta, donde el paisaje árido se extendía hacia el horizonte. Jack siguió la mirada de Titán, su mano instintivamente moviéndose hacia la empuñadura de su arma. ¿Qué? ¿Es chico? Susurró escaneando el área. No había nada visible, ningún movimiento, ninguna señal de vida. Pero el bajo crecimiento de Titán le dijo lo contrario. De repente un destello de luz parpadeó en la distancia, seguido de un gemido agudo que hizo que los oídos de Jack zumbaran. Se dejó caer en cuclillas, tirando de Titán con él, su corazón acelerado. La luz se acercaba rápidamente. Sin previo aviso, una elegante nave negra emergió de el horizonte, flotando silenciosamente sobre el suelo. No era diferente a ninguno de los transportes base. Este era mucho más avanzado. Su agujero reflejaba la tenue luz de las estrellas como metal líquido. La mente de Jack era esta la fuerza invisible que había estado sintiendo y que querían para que Jack pudiera reaccionar. La nave descendió y una escotilla en su costado se abrió. 3 figuras. Emergieron sus formas ocultas debajo elegante. Armadura negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Se movían con precisión, desplegándose en una formación que gritaba disciplina militar. El instinto de Jack le decía que no estaban aquí para una visita amistosa. Le hizo una señal a Titán para que se mantuviera agachado. Su pulso se aceleró. «Quédate cerca», Jack murmuró manteniendo su voz apenas audible. Su entrenamiento entró en acción. Necesitaba evaluar, permanecer oculto y, si era necesario, defenderse. Pero lo que más le preocupaba era Titán. Si estas personas estaban aquí para él, estarían bien preparadas. Las figuras avanzaron lentamente, escaneando el perímetro con pequeños dispositivos portátiles que emitían un suave resplandor verde. La respiración de Jack se quedó atrapada en su garganta. Estaban rastreando algo, no a alguien. Titán se movió a su lado, un estruendo bajo vibrando a través de su enorme pecho. Jack colocó una mano tranquilizadora en el cuello de la criatura. Su mente corría si estaban rastreando a Titán. No podía dejar que se acercaran. No tenía idea de lo que querían, pero sabía una cosa con seguridad. No estaban aquí para ayudar mientras las figuras blindadas se acercaban. Jack sopesó sus opciones. Estaba en inferioridad numérica, en inferioridad de armas, y su tecnología estaba muy por encima de todo lo que había visto antes. Su mejor opción era salir de la vista, reagruparse y pensar en un plan. Pero entonces, sin previo aviso, Titán se puso de pie. Su enorme silueta se recortó contra la tenue luz del sol poniente. «Titán no», Jack siseó, pero era demasiado tarde. La figura de Leite se congeló. Su casco se movió rápidamente hacia Titán en un instante. El brillo verde de su dispositivo se volvió rojo. «Mira al objetivo». «Loa Ted», dijo la figura con una voz que estaba distorsionada a través de un filtro metálico. «¡Muévete con otra voz!», gritó desde la nave. Jack no esperó a que actuaran. Se puso en movimiento. Sus reflejos militares tomaron el control. Corrió, gritó, corriendo hacia la cubierta de la cresta cercana. Titán saltó hacia adelante. Sus poderosas piernas lo llevaban a una velocidad asombrosa. El fuego de Blaster estalló detrás de ellos, abrazando el aire a solo pulgadas de distancia. Jack apretó los dientes. La adrenalina brotó de sus venas mientras zigzagueaba por el terreno rocoso. Titán estaba muy por delante ahora. Su enorme cuerpo se lanzaba entre las rocas con sorprendente agilidad. Llegaron a la cresta.
deslizándose en una grieta estrecha justo cuando otra ráfaga de fuego rozó las rocas por encima. El corazón de Jack latía con fuerza en sus oídos, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que pensar, tenía que planificar. El sonido de las figuras, acorazadas que se acercaban, resonó en las rocas. Jack podía escuchar sus pasos, silenciosos, metódicos, implacables. Presionó su espalda contra la pared de roca, su pulso se aceleró allí. «Jack», susurró mirando a Titán, que se agachó a su lado. Su respiración era constante pero alerta. ¿Pero por qué? La respuesta, sin embargo, tendría que esperar cuando la primera de las figuras acorazadas coronó la cresta. Jack no tuvo más remedio que contraatacar. Sacó su arma y disparó un tiro preciso que golpeó el arma de la figura y la hizo volar de su agarre. Los soldados tropezaron, pero no cayeron. En cambio, alcanzó una espada atada a su costado. «Manténgase abajo». Jack gruñó preparándose para el siguiente ataque, pero antes de que pudiera moverse, Titán arremetió con sus enormes mandíbulas sobre el brazo del soldado. La figura acorazada soltó un grito estrangulado. Grita, pero Titán no lo suelta con un poderoso giro. Titán arrojó al soldado al suelo, desarmándolo por completo. Jack se movió rápidamente golpeando el arma del segundo soldado, a un lado con un tiro bien dirigido. El tercero, al ver que la marea cambiaba, vaciló. Solo el tiempo suficiente para que Titán cerrara la distancia con un solo golpe rápido. La criatura masiva estrelló al soldado contra las rocas, dejándolo aturdido y desorientado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jack se paró sobre los soldados caídos, su respiración entrecortada, su mente dando vueltas. No estaban muertos solo. Incapacitados, pero vendrían pronto, tenía que actuar rápido. Miró a Titán, cuyos ojos brillaban en la luz tenue, una pregunta flotando entre ellos. «Vamos, necesitamos respuestas», murmuró Jack tirando de la cadena de la criatura. «Y yo conozco a la persona que puede ayudar con los soldados enemigos caídos». Jack y Titán hicieron una retirada apresurada. La sombra del misterioso barco que se cernía detrás de ellos, el juego había cambiado y ahora no solo estaban corriendo, estaban buscando la verdad. La base se alzaba en la distancia. Sus luces parpadeaban débilmente contra la oscuridad que se acercaba a la mente de Jack. Corría mientras se apresuraba por el terreno rocoso. Titán, siguiéndolo de cerca, sus pasos sincronizados, silencio intenso. La escaramuza con los misteriosos soldados dejó más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Titán no era solo un perro alienígena feo y descuidado, era algo mucho más valioso, y ahora ambos estaban atrapados en medio de un juego que ninguno de los dos entendía por completo mientras se acercaban al perímetro de la base. La mente de Jack ya estaba trabajando en los posibles próximos pasos. Necesitaba información, y rápido. Solo había una persona en la que confiaba para ayudarlo a reconstruir esto. Sara, si alguien podía desenterrar datos sobre esas figuras de armadura o la tecnología avanzada que estaban usando, era ella, deslizándose por una entrada lateral oculta utilizada para patrullas. Jack se dirigió a la habitación de Kim. Los pasillos estaban tranquilos, la mayoría de los soldados fuera de servicio o ocupados con tareas rutinarias. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de adrenalina e inquietud empujándolo hacia adelante. No le había contado a nadie sobre el encuentro todavía, y cada segundo se sintió como se estaban quedando sin tiempo. Sara ya estaba allí sentada en una consola, sus dedos bailando sobre el teclado mientras flujos de datos pasaban por la pantalla. Miró hacia arriba cuando Jack entró. Frunciendo el ceño cuando vio la expresión de su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó. Yendo directo al grano, Jack rápidamente le contó la emboscada, la misteriosa nave y la tecnología avanzada que los soldados habían estado usando. Sara escuchó atentamente. Su expresión se volvía más seria con cada palabra. «Esos no son EMS normales ni cazarrecompensas», dijo después de un momento, reclinándose en su silla. «La tecnología que estás describiendo suena como equipo corporativo de alto nivel, y el hecho de que rastrearon a Titán con tanta precisión, eso no es una coincidencia». Jack asintió. «Me lo imaginé, pero lo que no entiendo es por qué alguien pasaría por todos estos problemas, por un perro abandonado y para quién trabajan». Los ojos de Sara se entrecerraron mientras buscaba un nuevo conjunto de datos en la consola.
Puedo escribir un rastro en la firma de la nave a ver si puedo sacar algún registro de los registros del sistema local, pero eso podría llevar un tiempo mientras tanto. Necesitamos averiguar qué tiene de especial Titán Jack. Miró a su enorme compañero que estaba sentado tranquilamente a su lado. Sus ojos alerta pero tranquilos. Ha estado conmigo durante semanas y todavía no sé. ¿Qué lo hace tan importante? Quienesquiera que fueran esos tipos lo querían vivo. Sara hizo una pausa, su mirada cambiando a Titán apretado. Hay algo que no hemos considerado, Jack. ¿Y si Titán no es solo alguna bestia genéticamente modificada o un experimento fallido? ¿Y si es algo más? Jack frunció el ceño como que Sara dudó claramente pensando en sus palabras. Ha habido rumores, susurros sobre ciertas especies que pueden almacenar información en formas que no entendemos completamente. Bóvedas de datos biológicos, memoria, engrams incrustados profundamente en su estructura neuronal. ¿Y si Titán lleva algo? Algo que esos soldados fueron enviados a recuperar. La idea hizo que a Jack se le cayera el estómago. Miró a Titán, que parpadeó de vuelta. Con esos mismos ojos tristes y conocedores, ¿podría ser verdad? ¿Podría esta criatura, esta bestia abandonada y descuidada, tener la clave para algo mucho más grande que cualquiera de los dos? Sara asintió, y en cuestión de minutos tenían a Titán en una plataforma de escaneo improvisada en una de las bases médicas. Jack se paró cerca observando de cerca, mientras Sara trabajaba configurando el equipo de diagnóstico y conectándolo a la base de la IA central. Comenzó el escaneo y una serie de imágenes holográficas comenzaron a formarse en la pantalla. Primero, un contorno aproximado de la estructura esquelética de Titán. Luego, capas de músculo y tejido. Todo parecía normal a primera vista, solo la anatomía de un gran canino alienígena, pero a medida que el escaneo profundizaba, apareció algo inesperado. Una pequeña señal débil, casi imperceptible, brilló cerca de la base del cráneo de Titán. Los ojos de Sara se abrieron de par en par mientras mejoraba la imagen. Hay algo incrustado aquí. Es orgánico, pero es más que eso. Es algún tipo de implante neuronal conectado a su cerebro. El pulso de Jack se aceleró. ¿Un implante qué es? Almacenamiento de datos. ¿Un rastreador? No lo sé. Sara dijo con voz tensa. Definitivamente no es tecnología humana y lo que sea que esté haciendo. Está integrado tan profundamente en su sistema que quitarlo podría ser peligroso. Pero aquí está la cuestión. Implante no es solo pasivo. Está transmitiendo. Jack sintió una ola fría de pavor que lo invadió. Transmitió hacia donde Sara comenzó a tocar rápidamente en la consola y sacó un mapa de red del sistema local. Hay una señal débil pero constante que viene de este implante y ha estado transmitiendo en una frecuencia oculta desde que lo trajiste aquí. El estómago de Jack cayó. Nos han rastreado todo este tiempo. El rostro de Sara palideció. Saben exactamente dónde estamos antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. Las alarmas del bajo sonaron. La ballena aguda y penetrante resonó a través de los pasillos. Las luces rojas de emergencia destellaron en lo alto, y la voz automatizada del sistema de inteligencia artificial de Buzz llenó el perímetro de advertencia de que se había detectado un barco no autorizado. Brecha inminente. La sangre de Jack se heló mientras corría hacia la puerta. Están aquí. Sara se puso de pie de un salto y agarró el dispositivo de Herc. Necesitamos evacuar ahora, pero Jack no estaba pensando en escapar. Su mente ya estaba concentrada en la siguiente pelea. Sus ojos se endurecieron cuando el peso de la situación se instaló. Esto ya no se trataba solo de Titán. Cualquier secreto que la criatura tuviera, cualquier conocimiento oculto que estuviera encerrado dentro de ese implante, valía la pena matar por él. Y ahora se habían quedado sin tiempo. La base estalló en caos mientras las alarmas seguían sonando señalando la amenaza entrante. Los soldados se apresuraron a sus posiciones. Agarraron armas y se prepararon para el asalto inevitable. Jack podía escuchar el leve zumbido de los generadores de energía que se activaban a toda marcha. Los sistemas de protección parpadeaban mientras todos se preparaban para el impacto. Jack corrió por el pasillo con Sara a su lado. Titán lo seguía de cerca. Su mente corría procesando todo. El implante de Titán, los misteriosos soldados y el hecho de que habían sido rastreados todo este tiempo. Esto no era solo un ataque aleatorio. Venían específicamente para Titán y no iban a parar hasta atraparlo. ¿Con qué estamos tratando? Jack gritó por encima de las alarmas estridentes cuando llegaron a la sala de mando central de la base.
Sarah ya estaba levantando las defensas del perímetro en una consola cercana, sus dedos volando sobre los controles múltiples naves de tamaño mediano, definitivamente no militares, pero bien equipadas. Han pirateado la red de defensa exterior, neutralizaron nuestras torretas automatizadas. ¿MKS Jack?, preguntó mirando la pantalla. Sarah negó con la cabeza. Podría ser, pero están demasiado organizados para el escuadrón de cazarrecompensas. Promedio, quien los esté financiando tiene bolsillos profundos. La sala de mando estaba llena de actividad, soldados y oficiales coordinando medidas defensivas. Jack sabía que la base no estaba diseñada para un asedio prolongado, era más un puesto avanzado destinado a operaciones militares temporales. Si estos atacantes estaban tan bien equipados como parecían, podrían abrumar las defensas de la base. En poco tiempo, la mente de Jack corría mientras miraba a Titán, la enorme criatura parada a su lado, calmada pero alerta. ¿Qué? Quien quisiera a Titán estaba dispuesto a enviar un pequeño. El ejército lo perseguía. Tenía que haber algo increíblemente valioso encerrado dentro de ese implante. ¿Qué pasa con la extracción?, Jack preguntó volviéndose hacia Sarah. ¿Podemos salir de aquí antes de que entren? Sarah Grimm se perdió. Han bloqueado Arkham. No hay forma de hacer señales para pedir refuerzos y están bloqueando las rutas de escape. Estamos solos, Jack maldijo en voz baja. No tenían otra opción que luchar para salir. De repente, el suelo se sacudió violentamente cuando la primera ola de fuego enemigo golpeó el jarrón. Las paredes temblaron y las luces parpadearon por un momento antes de estabilizarse. Jack pudo escuchar el distante estruendo de las explosiones cuando los atacantes comenzaron su asalto. «No tenemos mucho tiempo», Sarah dijo con voz tensa. «Pronto atravesarán el perímetro exterior». Jack asintió. Su mente cambió al modo de combate. «Haz que los soldados aseguren la base interior. Concéntrate en defender la sala de control. Si perdemos esta posición, estamos acabados». Sarah accedió al sistema C interno del bajo, emitiendo órdenes a los soldados restantes. Todas las unidades se concentran en el centro de comando. Posiciones defensivas en los niveles 3 y 4. Mantenemos la línea. Aquí, Jack se volvió hacia Titán y se agachó para encontrarse con los ojos de la criatura. «No sé qué eres ni por qué. Ellos te quieren, pero vamos a necesitar todo lo que tienes». Titán lo miró fijamente con esos ojos profundos e inteligentes que reflejaban una sensación de comprensión. Jack no estaba seguro de si la criatura podía comprender el alcance total de lo que estaba sucediendo, pero sabía una cosa: Titán no era solo un animal indefenso, era un sobreviviente como Jack. Los siguientes minutos fueron un borrón de preparación. Los soldados tomaron posiciones defensivas en los pasillos, los rifles listos mientras los ingenieros trabajaban para reforzar las puertas y ventanas. Jack revisó 2 veces su propia arma, un rifle de pulso estándar. Antes de dirigirse al frente, no podía permitirse quedarse en la sala de mando. Necesitaba estar allí luchando. «Quédate cerca», le dijo Jack a Titán, haciendo un gesto para que la criatura lo siguiera mientras se dirigía al nivel superior cuando llegaron al 3er piso. El pasillo. Jack podía escuchar el leve gemido de las naves enemigas que se acercaban, seguido por el sonido de los disparos. La primera ola había llegado mirando a través de una pequeña rendija de observación. Jack vio a los atacantes. Soldados blindados con equipo oscuro y elegante. Caras ocultas tras visores opacos. Se movían con precisión militar, cada paso calculado y eficiente. «Aquí vienen», murmuró Jack levantando su rifle. Los siguientes momentos fueron una violenta tormenta de disparos y explosiones. Los atacantes golpearon con fuerza, abriéndose paso a través de las defensas exteriores. Con aterradora eficiencia, Jack disparó su rifle derribando a uno de los soldados líderes, pero más seguían llegando a la base. Las torretas defensivas apenas los estaban frenando. «Mantengan la línea», gritó Jack a los soldados que lo rodeaban. «No los dejen pasar». Titán estaba a su lado gruñendo, bajo sus músculos tensos mientras observaba a los atacantes que se acercaban. Jack no estaba seguro de cuánta ayuda sería la criatura en una pelea como esta, pero tenía la sensación de que Titán no se iba a quedar frente a Levi. De repente, una explosión sacudió el corredor cuando uno de los atacantes lanzó una granada hacia su posición. La explosión envió a Brice volando y Jack fue arrojado hacia atrás. Chocándose contra la pared, su visión se amargó por un momento y sus oídos zumbaron por la fuerza de la explosión.
Jack, la voz de Sarah crujió sobre su estoy. Bien, Jack, gruñó poniéndose de pie, pero la situación era mala. Los atacantes estaban avanzando más rápido de lo esperado. Si no hacían algo pronto, la base caería. Mientras Jack se estabilizaba, vio algo inesperado. Titán, la criatura, una vez pasiva, había cargado en la refriega con un poderoso salto. Titán se estrelló contra uno de los atacantes, sus enormes mandíbulas sujetando el brazo del soldado. El MC blindado trató de contraatacar, pero la fuerza de Titán era abrumadora. Con una sacudida viciosa, Titán arrojó al soldado a un lado como una muñeca de trapo. Jack parpadeó sorprendido al ver cómo Titán continuaba su asalto. La criatura se movió con sorprendente velocidad y agilidad para algo de su tamaño, derribando a 2 soldados más con una rápida y brutal eficiencia. «Buen chico, Jack», murmuró en voz baja, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Titán no era solo un compañero pasivo. Era un arma, y una muy buena, pero las fuerzas enemigas eran implacables con cada soldado. Titán derribó a 2 más, parecía tomar su lugar. Las defensas de la base se estaban desmoronando y los atacantes se acercaban al centro de mando. «No podemos contenerlos por mucho más tiempo». La voz de Sarah crujió a través de Jack. Jack maldijo disparando otra ronda de tiros mientras retrocedía hacia el corredor interior. Se estaban quedando sin opciones. Si se quedaban se verían abrumados, pero si se iban, Titán caería en manos del enemigo y cualquier secreto que tuviera se perdería. «Necesitamos retroceder al centro de mando», Jack gritó por encima del hombro. «Sarah, prepárate para cerrarlo», mientras se retiraba hacia la sala de mando. Titán a su lado. Jack sabía que se enfrentaban a probabilidades imposibles, pero rendirse no era una opción todavía. Jack y Titán corrieron por el pasillo hacia el centro de mando, mientras las explosiones sacudían la base detrás de ellos. Las fuerzas enemigas se estaban acercando y las paredes parecían temblar con la intensidad del asalto. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho, pero su mente estaba concentrada calculando su próximo movimiento cuando llegaron a la puerta reforzada del centro de mando. Sarah ya estaba allí, sus dedos volaban sobre los controles. La puerta se abrió y entraron corriendo. Los soldados la sellaron rápidamente detrás de ellos. Jack se tomó un momento para recuperar el aliento y miró alrededor de la habitación a los rostros tensos de sus compañeros soldados. Estaban cansados, golpeados, pero aún de pie. Sarah se volvió hacia él con el rostro sombrío. «Hemos sellado los niveles inferiores, pero van a abrirse paso en cualquier momento. No podemos detenerlos por mucho más tiempo». Jack asintió y sus ojos se dirigieron a Titán, que estaba junto a la puerta, alerta y listo. La criatura había demostrado ser más que un superviviente. Era un luchador, y Jack estaba empezando a darse cuenta de que el Titán podría ser la clave para su supervivencia. «¿Qué pasa con el implante?», preguntó Jack. Preguntó en voz baja. «¿Podemos usarlo? Tal vez haya algo en él que pueda ayudarnos a cambiar el rumbo». Sarah dudó y se mordió el labio. «He estado trabajando en ello, pero el cifrado está más allá de todo lo que he visto antes. Es antiguo, avanzado. Quien haya creado esto no quería que cayera en las manos equivocadas. ¿Podemos abrirlo a la fuerza?». Jack presionó. La desesperación se apoderaba de su voz. No tenían opciones, y el tiempo se estaba acabando. Sarah negó con la cabeza, no sin una interfaz directa. «Necesitaríamos al propio Titán para activarlo». Jack miró a Titán, que encontró su mirada con esos ojos inteligentes. ¿Comprensivos? ¿Podría ser realmente así de simple? Esa era la respuesta a su supervivencia. Encerrados dentro de esta criatura, no tenemos elección. «Jack», dijo finalmente, «estamos superados en número, en armamento, y la base no resistirá. Si no lo intentamos, estamos muertos». Sarah dudó por un momento más antes de asentir. «Está bien, pero tendremos que acercarnos». A la terminal principal, Jack miró hacia la puerta, sabiendo que las fuerzas enemigas ya se estaban acercando. «¿En cuánto tiempo tenemos?». Sarah revisó su monitor. Su expresión se oscureció, ¿no? «Mucho han atravesado las paredes exteriores, nos quedan minutos». Jack asintió. Agarrando su rifle con fuerza, «Movámonos con la base desmoronándose a su alrededor, Jack». Sarah y Titán se dirigen a la terminal central, una máquina imponente en el corazón. Del centro de comando, mientras se acercaban, Sarah comenzó a conectar su equipo, preparándose para interactuar con el implante de Titán. Titán se quedó quieto, su forma masiva calma. A pesar del caos que los rodeaba,
Jack colocó una mano en el hombro de la criatura sintiendo la tensión en sus músculos. «Pase lo que pase, Jack», dijo en voz baja, «estamos juntos en esto». Las manos de Sarah volaron. Sobre los controles de la terminal la pantalla parpadeaba con líneas de código alienígena mientras trabajaba. «Estoy dentro», murmuró el implante de titán. «Está respondiendo solo. Necesito unos segundos más para pasar la capa final, pero segundos eran algo que no tenían. El fuerte estruendo resonó por la base, cuando las fuerzas enemigas violaron las paredes internas. Jack pudo escuchar el sonido de disparos y gritos mientras los soldados hacían su última resistencia, tratando de contener a los atacantes. «Vengan a Sarah». Jack instó, sus ojos parpadeando hacia la entrada. «Ya casi estoy ahí», respondió su voz tensa. De repente la puerta del centro de comando explotó hacia adentro y los soldados enemigos irrumpieron dentro. Jack levantó su rifle disparando a la primera ola de atacantes, pero eran demasiados. Vertieron sus armas apuntando al pequeño grupo junto a la terminal. «Jack», Sarah gritó, pero Jack apenas la escuchó por encima del sonido de los disparos. Entonces sucedió algo notable. Titán, que había estado de pie en silencio junto a la terminal, de repente se lanzó hacia adelante con un rugido que sacudió la habitación. Su enorme cuerpo se estrelló contra los soldados enemigos. Sus mandíbulas desgarraron sus filas con una eficiencia aterradora. Los atacantes, sorprendidos por la ferocidad de la criatura, se tambalearon hacia atrás tratando de reagruparse, pero Titán no les estaba dando la oportunidad. Con una velocidad que desafiaba su tamaño, Titán atravesó las fuerzas enemigas. Sus garras y dientes desgarraron la armadura y la carne. Jack solo pudo mirar con asombro como la criatura que una vez había visto como nada más que un animal abandonado y roto, ahora se convirtió en su salvador. «Jack, está listo», Sarah gritó desde la terminal. Su voz se llenó de urgencia. Jack aceleró su corazón. «¿Qué hago?» «Titán solo necesita interactuar con el sistema. Ahora depende de él». Jack miró a Titán, que ya había acabado con el último de los atacantes. La criatura se volvió hacia él. La sangre goteaba de sus mandíbulas, pero no había malicia en sus ojos, solo una comprensión silenciosa. Jack se hizo a un lado cuando Titán se acercó a la terminal. La criatura colocó su enorme pata en el panel de control y por un momento no pasó nada. Entonces la terminal se iluminó y gritó, inundándose con símbolos alienígenas y flujos de datos. La habitación parecía zumbar con energía mientras el implante atraía la cabeza. Activada la interconexión con los sistemas de la base. «¿Qué está pasando?», Jack preguntó con su voz llena de asombro. Sarah miró la pantalla con los ojos muy abiertos. «El implante está reescribiendo los protocolos de defensa de la base. Está tomando el control fuera del centro de comando. La marcha de la batalla comenzó a cambiar. Las torretas automatizadas que habían sido deshabilitadas por los atacantes de repente cobraron vida, apuntando a las fuerzas enemigas con precisión milimétrica. Los escudos de la base, una vez vacilantes, se encendieron a toda su fuerza, desviando el fuego entrante de las naves mercenarias. Los soldados enemigos, que habían estado tan confiados en su asalto, ahora estaban siendo diezmados por las defensas revividas de la base. En momentos la fuerza, que alguna vez fue abrumadora, se redujo a focos dispersos de resistencia. Sus números disminuyeron. Rápidamente Jack observó con asombro cómo la batalla giraba a su favor. Titán, todavía conectado a la terminal, parecía brillar con una energía extraña, casi de otro mundo. Lo que fuera que había en ese implante era mucho más poderoso que cualquiera de ellos. «Nos habíamos dado cuenta de que lo hicimos». «Sarah», respiró su voz apenas por encima de un susurro. Jack asintió, pero sus ojos permanecieron en Titán. La criatura los había salvado toda la base, y mientras las últimas fuerzas enemigas eran aniquiladas, Jack no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo después de la batalla. La base estaba extrañamente silenciosa. Los soldados sobrevivientes se movían entre los escombros atendiendo a los heridos y evaluando el daño. Jack se paró junto a la terminal mirando mientras Sarah desconectó la interfaz del implante de Titán. La criatura todavía estaba con los ojos cerrados, pero su respiración era constante. Cualquier energía que hubiera alimentado el implante parecía haber disminuido, dejando a Titán luciendo exhausto pero vivo. «¿Estás bien, grandullón?», Jack preguntó agachándose.
A su lado, Titán abrió un ojo resoplando suavemente en respuesta. Sara se acercó, limpiándose el sudor de la frente. El implante es una tecnología antigua más allá de cualquier cosa que hayamos visto, está vinculado a algo mucho más grande que solo nosotros. ¿Quién lo creó? ¿Sabía lo que estaba haciendo? Jack frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sara miró a Titán y luego a Jack. Creo que Titán era parte de un programa, algo diseñado para defenderse de una amenaza que ni siquiera conocemos todavía. El implante no es solo un arma, es una clave para lo que Jack preguntó con su voz baja. Sara negó con la cabeza. No lo sé, pero sea lo que sea, está ahí afuera y no somos los únicos que lo buscamos. Jack se puso de pie mirando los restos del campo de batalla. Tenía la sensación de que esta pelea estaba lejos de terminar. Titán los había salvado hoy, pero había fuerzas más grandes en juego, fuerzas que no se detendrían ante nada para reclamar el poder escondido dentro de la criatura, pero por ahora habían sobrevivido. Y eso era suficiente. Jack puso una mano sobre la cabeza de Titán, una pequeña sonrisa tirando de la comisura. De su boca, supongo que tenemos más trabajo que hacer, ¿eh? Titán resopló de acuerdo, su cola se movió ligeramente.